Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Ayer a última hora tuvimos noticias importantes que sacudieron un poquito el mercado. La SEC no va a apelar la decisión del tribunal sobre el ETF de Grayscale de Bitcoin. Y tras esto, según algunos analistas de Bloomberg, los ETFs de spot de Bitcoin ahora mismo tienen un 90% de posibilidades de ser aprobados. Muy buenas noticias para Bitcoin. Ferrari parece ser que va a comenzar a aceptar pagos con criptomonedas, por si alguno se quiere comprar un Ferrari con Bitcoin en unos años. Y luego había otra noticia que también ha estado sonando bastante en estas últimas horas, y es que MetaMask había sido eliminado de la App Store de Apple. Pero como veis, unas horas más tarde salía otra noticia que decía que ya ha vuelto a ser agregado. ¿Y cómo está la situación en el precio de Bitcoin? Pues bueno, a pesar de que, como os dije, sacudió un poquito el mercado esa noticia, como veis tuvimos este movimiento alcista, el precio volvió a reingresar en la estructura. Estamos prácticamente igual que ayer, pero tras haber visto unas huellas muy importantes. Lo más importante de todo esto es este rechazo en la zona de los 27.050 y el posterior reingreso que está teniendo el precio en la estructura. Ayer comentábamos que esperábamos que durante el fin de semana el precio continuase lateralizando dentro de la estructura. Obviamente no esperábamos esa noticia que sacudió un poquito el mercado, pero después de esa sacudida tenemos que ajustar un poco el análisis. Como veis, no ha cambiado demasiado la cosa, pero sí que es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque como veis se cumplen las fases de desarrollo de la estructura y hemos tenido una sacudida a zona de máximos, con el posterior reingreso en la estructura. Cuidado porque estos son señales bajistas, a pesar de que la noticia era positiva. Recordemos también una cosa, y es que el mercado tiende a descontar por adelantado las noticias, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, siempre que sale una noticia buena, no significa que automáticamente el precio tenga que comenzar a subir, tener una subida súper grande, porque puede ser que el movimiento alcista que hemos tenido en estos meses atrás ya haya descontado esos ETFs de Bitcoin. Por eso es que en el precio podemos analizar la acción del precio de los diferentes participantes que hay en el mercado, para entender quién tiene el control sobre el precio y qué es lo que busca hacer. Así que cuidado con las noticias. De momento, tras esta sacudida de máximos y posterior reingreso, seguimos valorando setups bajistas como el principal escenario. Pero eso sí, ahora tenemos que esperar la siguiente confirmación. Tras el test de reingreso, lo que estaríamos esperando durante las próximas horas sería ver que visite la parte baja de la estructura. La zona de los 26.540 sería el principal objetivo. Y si eso llegase a suceder, seguiríamos favoreciendo setups bajistas pero con más confianza, ya que la probabilidad de que estemos viendo una redistribución sería bastante grande. Recordemos que además venimos de un contexto bajista y las huellas que observábamos en la estructura también eran bajistas. Si esta distribución se acaba confirmando, tras visitar la parte baja esperaríamos a ver si se llegase a dar esa ruptura con el posterior test de consolidación, donde también podemos estar valorando shorts a buscar la parte baja de la estructura mayor, que ese sería el principal objetivo, los 25.356, con una zona de control como siempre sobre el VPOC, que en este caso está sobre los 26.044. Mientras el contexto no cambie durante las próximas horas, seguiríamos favoreciendo estos setups bajistas. Solo invalidaríamos esos setups si viésemos que vuelva a rechazar el precio en estos niveles operativos dentro de la estructura, o bien si tras venir a visitar la parte baja viésemos otro reingreso. Pero en este caso ya sería después de haber sacudido zona de mínimos, después de llevarse toda la liquidez que hay por parte de los long. Es un cambio de contexto lo que estaríamos viendo. Y ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. En Trading Different, espera, antes de nada, te recuerdo que están todos los enlaces a las herramientas en la descripción del vídeo. Ahora sí, en Trading Different lo que estamos viendo es que ha aparecido liquidez por parte de los short sobre la zona de los 27.200, que ha sido justo después de este movimiento alcista. Y tras ver esto, creo que hay que hacer un ajuste importante en el análisis. Y es que a pesar de haber visto esta sacudida, también es cierto que podrían volver a sacudir esta zona, sobre todo si estamos viendo que hay liquidez en estos niveles. Y esto lo podríamos considerar simplemente un uptrust. Y entonces, en este escenario, estaríamos valorando shorts si viésemos ese movimiento de sacudida tras el posterior reingreso. Muy similar a lo que hemos visto aquí, pero tras sacudir esta zona con liquidez.
que como veis es la liquidez que estamos viendo justo en esta zona. De todos modos, no es la zona que más liquidez tiene ni mucho menos. O sea, hay un poquito de liquidez. Sobre todo vemos liquidez de 50x, pero incluso de 50x donde más liquidez estamos viendo es sobre los 26.500. Y en general, donde más liquidez hay sigue siendo por parte de los long, a partir de los 25.916 aproximadamente hasta los 25.710, más o menos. Por el momento, como ya comentábamos, hasta no ver la ruptura del equilibrio, creo que no es interesante considerar el indicador de tendencia. Eso va a ser más importante cuando ya rompa el equilibrio y sepamos hacia dónde quiere ir el precio, para ver si los bots de alta frecuencia nos están acompañando. En Bookmap hace algunas horas veíamos bastantes órdenes de venta, más o menos a partir de los 26.900, más o menos sobre esa zona, hasta los 27.000 casi. Había aquí algunas órdenes intentando hacer de techo para el precio, pero ya en estas últimas horas, como veis, no quedan. Por el contrario, empiezan a entrar algunas órdenes de compra sobre los 26.800, aunque eso sí, el volumen es bastante justo. Y luego vemos algunas comprillas también sobre la zona de los 26.700. En el multibook la situación no ha cambiado, seguimos viendo compras sobre la zona de los 26.500 y también sobre los 26.000. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar los mapas de liquidaciones de The Kingfisher. En este caso sí que estamos viendo más liquidez por parte de los short, y de hecho, como veis, es que hay muchísima liquidez. Me recuerda mucho a lo que veíamos en este momento. Hay liquidez a partir de los 27.370 hasta los 27.700 casi, pero luego hay también un poquito más por arriba en los 27.930 hasta los 28.090 más o menos. Aquí se ve mucha liquidez cerca del precio y también un poquito, hay bastante liquidez la verdad, pero bueno, es un clúster muy justo en el nivel, que sería sobre los 27.560 más o menos, y luego otro poquito más arriba sobre los 27.890 aproximadamente. Vemos cómo Binance ha estado descargando spot, también Bitget en estas últimas horas. Por el contrario, OKX ha estado acumulando y luego Bitfinex también ha descargado un poco de spot. Y en los mapas de corto plazo vemos principalmente más liquidez por parte de los short. Por eso es que no descarto que pudiésemos tener otra segunda sacudida. En este caso vemos cómo efectivamente hay más liquidez por parte de los short también. Hay un poco por parte de los long hasta los 26.736 y luego por parte de los short tenemos liquidez hasta los 27.170.